Muchachos, en este video voy a mostrarles de manera muy breve un poco cómo usar Excel, más que nada para calcular hacer algunas operaciones que nos van a servir a lo largo de este curso. Si ustedes quisieran ahondar más en el conocimiento de Excel, seguramente encontrarán otros tutoriales en la red, pero bueno, en fin, en este caso lo que nos interesaría sería calcular el promedio o la media, la varianza, la desviación estándar y nos interesaría quizás, bueno, también nos va a interesar calcular el número de personas o valores menores que algún número en particular, ¿no? Por decirlo así, en este caso tenemos un conjunto de datos que están eh, que varían de 0 a 10, entonces quizás estaríamos interesados en ver cuáles son los que son menores a, a 5, por decirlo así. Y con base en eso también estaríamos interesados en ver cuál es la proporción, ¿no? La proporción de los que son menores a 5, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de la proporción? Es decir, del total de cierto conjunto, cuántos cumplen con una característica en particular, que en este caso sería que fueran menores, ¿no? Comparándolos con el total del conjunto. Ahorita quizás queda un poco más claro, pero bueno, en fin, les comentaba, este es un conjunto mm, de datos que varía de 0 a 10. Vamos a considerar que eh, esta sería nuestra población. Y voy a considerar que este pedacito de aquí, que lo voy a colorear, lo voy a poner con otro color, este sería una muestra de la población, ¿no? Entonces, ahora, debo comentar que estas operaciones que yo voy a hacer funcionan incluso si los datos aquí están colocados en un arreglo eh, rectangular, pero si están colocados en dos columnas o en una sola columna, es básicamente el mismo procedimiento. Para calcular el promedio, pues simplemente nos ponemos en la celda y le escribimos igual y luego le ponemos promedio y seleccionamos la, la función. En este caso yo voy a obtener el promedio de todo el conjunto de datos. Eh, del- de la misma manera voy a obtener la varianza. En este caso, dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, hay diferentes funciones para la varianza. En este caso estaríamos interesados en la varianza de la población. Sí, me parece que para versiones más antiguas la función era var_p y para esta versión de Excel 2010, no sé si para las posteriores es var punto, ¿no? Entonces, bueno, le damos clic para seleccionar esa función, seleccionamos el conjunto de datos y le damos enter y ya tenemos la varianza de ese conjunto de datos. Ahora, la desviación estándar eh, podemos calcularla de dos formas. En este caso, una es con la función desviación estándar. eh, si se fijan, cuando ustedes le ponen, después de que ustedes le ponen el igual, le indican a Excel que van a usar una fórmula. Y después de que empiezan a escribir las primeras letras del comando o de la fórmula que van a usar, les da un comando y eso les facilita la vida. En este caso, me regreso un poco, vamos a calcular la desviación estándar de una población, ¿no? Y en este caso, bueno, es básicamente lo mismo, solamente seleccionar los datos. Una vez que están seleccionados, pueden o no poner este paréntesis. Si no lo ponen y le dan enter, Excel automáticamente piensa que han terminado el comando y él cierra el paréntesis, o si quieren hacerlo de manera más segura, ustedes cierran el paréntesis y luego dan enter. Eh, ahora, para
calcular los datos que son menores a 5, vamos a usar una función que se llama contar si, ¿ok? Dice cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, en este caso, pues el rango sería todo este conjunto de datos y el criterio sería, aquí es importante con el criterio, lo tienen que poner entrecomillado, si no, me parece que Excel no lo entiende. Vamos a hacer la prueba. Si ustedes lo ponen así, le ponen menor a 5 y le cierran, Excel no entiende, ¿no? Entonces, lo que tienen que ponerle el criterio es entrecomillado. Y aquí le están diciendo que los valores sean menores a 5, ¿no? Entonces le dan enter y ya nos cuenta, ¿no? Y nos dice, bueno, que hay 23, 23 valores que cumplen con la condición de que son menores a 5. Eso vamos a verificar de manera más fácil con este pequeño conjunto. Vamos a hacer las mismas operaciones, pero ahora con esta muestra, ¿no? Bueno, pero estos, esta operación lo que nos daría sería la cantidad de elementos en este conjunto que son menores a 5 y nos dice que son 23. Ahora, para la proporción, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir es el número de elementos que cumplen con la condición dada entre el total, ¿no? Aquí hay varias opciones. Otra opción es simplemente la función, bueno, una opción sería que ustedes cuenten manualmente cuántos datos hay, que en este caso quizás no sea muy difícil. Hay 5 columnas y hay 10 filas, debe de haber 50 datos, ¿no? O la otra opción es que pongan la función contar. Aquí, si se fijan, es simplemente contar, sin ningún criterio, ¿no? Y le ponen el rango, ¿no? de celdas que quieren hacer y bueno, les dice que la proporción de individuos, esto se le diría que la proporción de individuos que son o de elementos que son menores a 5 en este conjunto es del punto 46 o del 46%, si lo quieren ver así. Vamos a hacer estas mismas operaciones ahora con este conjunto que es una muestra y lo único que va a cambiar es un poco las funciones que vamos a usar. Bueno, el promedio es la misma función, ¿no? Eh, Ahora seleccionan el conjunto y le dan enter, ¿no? Luego, para la varianza, ahora van a usar una función que se llama var.s, porque es la varianza de una muestra, ¿no? Digamos, con esta función estaríamos estimando la varianza de la población, ¿no? Entonces, debido a eso se tiene que usar esta función. Es ligeramente distinto el cálculo de la varianza cuando se tiene el conjunto en total o cuando se tiene una muestra, ¿no? Entonces, cuando tengan una muestra, en este caso, pues vamos a usar esta función, ¿no? Vamos a usar la función var s. Bueno, le dan enter. Y para la desviación estándar, hace un momento les decía que hay varias opciones para calcular la desviación estándar. Una opción, recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Una opción es simplemente sacarle la raíz a la varianza y con eso tienen la desviación estándar. Otra alternativa en este caso sería calcular la desviación estándar, pero de una muestra, ¿no? Y en este caso seleccionarían estos datos y le darían enter y obtienen este mismo resultado, ¿no? Simplemente voy a corroborar que otra alternativa para calcular esta desviación estándar es simplemente le ponen igual, seleccionan la función raíz y le ponen la raíz cuadrada de la varianza y esa es la desviación estándar, ¿no? Esa es la otra manera
de calcular la desviación estándar de la población. En este caso la que acabamos de calcular es la desviación estándar de la muestra. Eh, Nuevamente usamos el comando contar sí. Eh, Ahora vamos a seleccionar como rango estas celdas que corresponden a la muestra y en este caso le ponemos que sean menores a 5, nuevamente entre comillas, le damos enter y nos dice que hay 8 valores que son menores a 5. Vamos a corroborarlo, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Recuerden, 5 no es menor a 5, 5 es igual a 5. Entonces, hay 8 valores que cumplen con la característica en cuestión y en consecuencia podríamos decir que la proporción en este caso sería de elementos menores a 5 sería la celda donde tenemos el resultado, que en este caso es la C15, y nuevamente voy a usar la función contar. Y nos dice que en este caso para la muestra pues fue de alrededor del 66%. 66.66 o si lo quieren ver en porcentaje como 0.66%. Un último, mm, una última funcionalidad que nos ofrece Excel, bueno, es ajustar el número, aumentar el número de decimales con estos dos iconos, ¿no? Aquí lo tenemos en 0. Generalmente yo les voy a pedir que lo trabajen con dos decimales, ¿no? Entonces, más o menos algo así tendrían, o les sugeriría que yo hicieran. Ahora, es importante también, todo esto que vemos es también aplicable a otras hojas de cálculo, no necesariamente de Excel, por ejemplo, de OpenOffice o, por ejemplo, hojas de cálculo que ofrece también Google, en- en- que son de acceso gratuito. Todo eso también se aplica para estas hojas. Y bueno, espero que este video les sirva mucho.